para si arranco. Bueno, antes que nada quería hacer una pequeña observación con respecto al regenerate o regeneración o actualización de un layout, ya que bueno, me había llegado una consulta al respecto y me pareció interesante poder compartirla con el resto, a modo de observación, de aclaración. Bueno, ¿qué efecto tiene el regenerate en un layout? ¿Sí? Eh, Solo se puede regenerar un layout que fue generado a partir de haber definido una experiencia. ¿Sí? Su efecto es actualizar el layout de acuerdo a cómo fue definido el modelo de datos o experiencia, ¿sí? Con las propiedades de la UI por defecto. ¿Sí? Hemos visto que al hacer una experiencia, ¿sí? Hemos visto que eso genera un layout y además con valores de UI por defecto, como por ejemplo colores de fondo, los colores de los botones tienen ya un cierto color predefinido, o tamaño de letra, etc., ¿no? Entonces, bueno, si ustedes van al UI Build, en el panel derecho hay una sección donde se encuentran listados los layouts de la aplicación, y digamos, en cada uno de los layouts aparece un símbolo. Hemos visto que la doble flecha orientada así como circularmente indica justamente que es un layout creado a partir de una experiencia, y lo podemos, al presionarlo, lo podemos regenerar o actualizar. Veremos un ejemplo sencillo. Tenemos se ha definido una experiencia de nombre main, y dentro de la misma se han definido 3 atributos y un botón. ¿Sí? Y se los ha enviado a componentes visuales como un label y en los otros casos campos de texto. ¿Sí? Automáticamente se autogenera un layout, ¿sí? Que tiene esta forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que quiero modificarlo, ¿sí? Vamos a darle estilo, y me queda de la siguiente forma. He cambiado color de fondo de botón, le he dado esquinas redondeadas, le he cambiado el tipo de letra a negrita, etc. Y le doy Save. Evidentemente, cuando lo pruebo en el Matter Viewer, veo que los cambios, digamos, con respecto a la versión anterior, están perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a hacerle un regenerate, ¿sí? Pero quiero hacer justamente esta aclaración, y que esto quede grabado, es que cuando uno hace esta operación, si todos los cambios que se realizaron en el layout original, ¿sí? En el original, estos son los cambios que se realizaron, todos estos cambios, por más save que le haya dado, se van a borrar, ¿sí? Y se me va a crear un layout que es, digamos, que sale a partir de la experiencia que he definido acá. O sea, un layout por defecto, el que me genera inicialmente esta experiencia. De ahí a que al apretar eso, ese botón de Regenerate, voy a obtener de vuelta el layout sin estilo. ¿Sí? Ahora sí, les voy a presentar el desafío Matter de la semana. Sí, como sabrán, es el desarrollo de una pequeña aplicación, a modo que ustedes mismos se les dé o sea, se enfrenten a un pequeño problema a resolver, y piensen cómo pueden diagramarlo de forma tal de que haga lo que se les pide. Entonces, queremos una aplicación que comparta una foto y texto. Como ayuda, la app le tiene que permitir al usuario tomar una foto, también solicitarle ingresar un texto en un text field con alguna descripción de la misma. Luego, a través de un botón, compartir la foto tomada y el texto ingresado a alguna persona.
Algunas de las cosas importantes que se van a hacer uso es de los servicios de broker share. Vamos a ver otros servicios broker la próxima clase. Hemos visto los de persistencia. Esta vez vamos a ver la UI, pero el resto lo vamos a ver la próxima. Entonces, mientras pueden ir pensando cómo hacerla, y ya con la próxima clase van a tener una idea más completa. Alguna sugerencia es que vean el tutorial básico, el cual se encuentra en la sección tutoriales de Matterport. Ahí se encara una app similar. Les va a servir de ayuda para poder llevarlo a cabo. Bueno, los objetivos de la clase de hoy son estudiar los servicios de interfaz de usuario, Broker UI, revisar conceptos sobre módulos y funciones. ¿Sí? Hace ya un par de días les enviamos una encuesta a sus correos acerca de qué temas les parecería o necesitarían que volverlos a que se vuelvan a dictar para reforzarlos y aclarar cosas que no han quedado justamente claras. Entonces, uno de los temas que he visto que necesita de atención es módulos y funciones. Así que en el resto de las clases voy a intentar incorporar distintos temas que ustedes me han ido indicando en la encuesta. Bueno, por lo tanto, hoy aprenderás y revisarás lo siguiente: servicios Broker UI y ejemplos de casos de uso, revisión sobre módulos y funciones, en particular lo que es definición de función, tipos de funciones, con y sin retorno o con y sin argumentos, cómo acceder y usar funciones o reglas en MatterScript en cualquier punto del código de una app. Ahora sí voy a arrancar con el servicio Broker UI. Bueno, en los servicios de interfaz de usuario uno tiene acceso a funciones relacionadas con justamente la interfaz de usuario y el control de navegación de los diferentes layouts de la aplicación. En lo que vaya del curso y también con el desarrollo de la Treasure Hunt en Matter Academy, ustedes han estado en contacto con distintas funcionalidades asociadas al control de navegación y la interfaz. Pero bueno, en la clase de hoy vamos a verlos en profundidad. Algunos métodos. Tenemos los broker UI push, o sea, los métodos push, que lo que hacen es hacer visible el layout referenciado en el nombre del layout que se le pasa, y lo añade a una pila de navegación actual. ¿Sí? En el caso que ustedes, como verán, hay dos métodos push. Hay uno en donde no únicamente se le pasa un nombre en forma de string, y en la otra se le pasa, además de eso, se le pasan modelos, o sea, los data source. Una cuestión es que en el primer caso únicamente es válido para experiencias, o sea, para layouts que han sido generados a partir de experiencias, y por lo tanto no son válidos, bueno, y no es válido para layouts de tipo cross menú, o sea, un menú, como sabemos, consta de una cierta cantidad de ítems, o sea, de layouts. Entonces es necesario, cuando uno pushea un cross menú, indicar también los data source de cada layout que aparece en el menú. Por ello, en el primer caso, por defecto está construido únicamente para experiencia, ya que tienen un solo data source. Y por otro lado, el segundo push, además del nombre del layout, o sea, también puedo utilizarlo para experiencias, pero me permite listar la cantidad de data source en el caso de los necesarios y que están definidos, por ejemplo, en un menú.
Luego tenemos POP, esta termina en la visualización del layout actual y lo elimina de la pila de navegación. Este método, o sea, se usa siempre y cuando se haya hecho un push. Luego tenemos present y dismiss. También tenemos dos versiones de present. Una que es válida para experiencias y otra que es válida tanto para experiencias como cross-menú. En el primer caso, uno se hace visible el layout referenciado en el nombre y lo añade a una pila de navegación, a una pila nueva. Bueno, en el segundo caso hace lo mismo, nada más que para que sea válido para un cross menú hay que recordar listar cada uno de los data source correspondientes a cada layout que compone el menú. Luego tenemos dismiss, que termina la visualización del layout actual y lo elimina de la pila de navegación. Y es solamente utilizado cuando se ha realizado un present. Ahora vamos a ver un poco visualmente qué significa esto que acabo de decir, porque muchas veces uno se pierde. Entonces, supongamos que tenemos un primer layout y hacemos push. Hacer push es agregar un layout más en la cima de la pila de navegación. ¿Sí? Entonces, al hacer push tenemos dos layouts, siendo el último que se agregó se encuentra en la cima de dicha pila. Luego podemos hacer otro push, ¿sí? Y lo agrega encima del último layout agregado, en el caso anterior. También podemos hacer pop, o sea, si tenemos tres layouts en la pila de navegación, al hacer pop sacamos el que primero vemos, o sea, el que se encuentra primero en la cima de navegación, queda al descubierto el que se encontraba en el medio, el segundo, y al hacer pop de vuelta se remueve ese layout y queda el que estaba al fondo de la pila, o el que se visualizó primero en el flujo de navegación. Ahora veamos un poco no sé si se alcanza a ver ahí, bien, ahí está, el tema de cuando los combinamos con present o dismiss. Si tenemos un primer layout, hacemos push, agregamos un nuevo layout en la cima de la pila de navegación. Ahora hacemos present, al hacer present agregamos este layout, un nuevo layout, pero lo va a tomar como si se empezara a construir desde ahí una nueva pila encima de esta pila. ¿Sí? Entonces, podemos hacer push de vuelta, incorporamos un cuarto layout, así, en la cima de la pila de navegación, y ahora, por ejemplo, podemos hacer un dismiss. En realidad, si hago un pop, elimino el último layout que puse, ya quedaría con 3, ahí podría haberlo puesto, pero bueno, lo olvidé. Pero si hacemos dismiss, ¿qué va a ocurrir? Va a quitar todos los layouts que se pushearon por encima de la experiencia a la cual por encima del layout que se le hizo present. Entonces, si se hizo present a partir del segundo layout, ¿sí? Va a remover todos los que fueron pusheados por encima. De ahí a que queden dos en la pila. Bueno, acá tenemos otros métodos como setInitialExperience. También tenemos dos. En una es válido para experiencias y en la otra es válida para experiencias y cross-menú. Lo que hace es hacer visible el layout referenciado, ¿sí? Y reemplazando la pila de navegación actual por una pila nueva que contiene un solo layout. Luego tenemos el getDataSource, que retorna el modelo enviado al layout que está siendo visualizado, o null si no encuentra ninguna.
Por ejemplo, usamos esto cuando, por ejemplo, en una regla, entonces quiero acceder a datos que el usuario ha ingresado, por ejemplo, a través de un text field. Eso es un ejemplo. Bueno, tenemos los métodos showAlert, que también eso lo hemos estado utilizando. Por lo general usamos el primero, donde ingresamos un título y una descripción. Esto muestra un cuadro de diálogo con título y descripción justamente, pero hay otras versiones de este método que incorporan botones. Por ejemplo, tenemos título, descripción y un texto y un botón positivo, por ejemplo. Otra es lo mismo, nada más que incorpora otro botón, o sea, tiene un cuadro con título, descripción y dos botones. Y en el último tenemos, en vez de dos botones, tenemos tres. Lo que cambia en el segundo, tercer y cuarto show alert es que como resultado o sea, al incorporar botones, esto implica tener que que el usuario tenga que tomar decisiones al respecto de algo que se le pregunta o se le comunica, ¿sí? A través del cuadro. Entonces, de acuerdo a qué botón ha presionado el usuario, voy a tener una respuesta. Entonces, esa respuesta se me va a comunicar a través de un íntegro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el botón es positivo, o sea, si presiono el botón positivo, por ejemplo, voy a obtener un 1. Si tocó el botón negativo, voy a tener -1. Y si hay un tercer botón, me va a dar como resultado, si lo presiona, el entero 0. Si acá tenemos un ejemplo donde se ven los tipos de show alert. En el primer caso solamente se muestra título y descripción y aparece por defecto el botón OK, que lo que hace es nada más como bien lo leí, algo así. En el segundo aparece aparece un botón que puede eh, desencadenar alguna acción. Tenemos otros dos botones y ahí tenemos 3 en el último. Por último, tenemos los métodos showLoading y hideLoading, que muestran un indicador de actividad en la pantalla que está siendo visualizada. Atrapa eventos de toque por parte del usuario, y esto hace que si se me está mostrando un símbolo de que se está cargando algún conjunto de datos o algo similar, si el usuario presiona la pantalla en cualquier parte de la misma, eh, lo que va a hacer esto es impedir que ese evento de tocar la pantalla desencadene la ejecución de acciones. Otra cosa es que cuando uno hace uso del primer método de show loading, en algún momento uno tiene que balancearlo con un hide loading, ¿sí? Con ocultar este símbolo de que está cargando los datos, similar. Bueno, antes de iniciar con la revisión de módulos y funciones, vamos a ir a un ejemplo para que puedan apreciar estos métodos digamos, la acción de estos métodos. Así que vamos a ir a la plataforma donde tengo los ejemplos. Acá. Vamos a mostrarle el ejemplo. Este consta de dos experiencias. Tenemos la primera experiencia, está acá, la denominé main, y lo que tiene es un atributo denominado name, que es un string, y por defecto se va a bindear a un componente de tipo TextField. Sí, pero esto lo podría haber sacado directamente. Pero bueno,
aparecen 5 botones que van a ejecutar distintas cuestiones. El primer botón se va a llamar abrir, y lo que va a hacer es lo siguiente. O sea, todos estos botones tienen reglas asociadas y están todas definidas en el contexto de reglas denominado main context. Si acá tengo el contexto de reglas, main context, y dentro del cual he definido las reglas. Tenemos el abrir pantalla, que lo que va a hacer al presionar ese botón es mostrarme, o sea, se crea una instancia de una experiencia, de la experiencia, segunda experiencia, que es esta de acá. Segunda experiencia cuenta con únicamente 2 botones que son para cerrar dicha pantalla mediante un pop, o bien cerrar dicha pantalla mediante un dismiss. Luego tenemos una tercera experiencia que, bueno, que tiene por defecto un atributo que está enviado a un text field. Esto es este ejemplo es para ver cómo funciona el tema del pop, dismiss, present y push, más que nada. Luego tenemos lo siguiente. Bueno, ahí está. Abrir mediante present, de la regla 2, construye la segunda experiencia, ¿sí? Y hace un present de la misma. Luego tenemos el tercer botón que me dice abrir menú. Para ello he construido un menú que tiene como elementos 2 experiencias, o sea, perdón, 2 layouts, asociado a la experiencia 1 y al asociado a la experiencia 2. Entonces tenemos abrir menú. Para ello yo tengo que construir construir las experiencias, ¿sí? Levantar un cross menú. Esto levanta el cross menú con 2 ítems, y para eso puedo utilizar un push donde le indico el nombre del layout, en este caso cross menú, y le paso como argumentos también los data source de cada uno de los elementos que conforman dicho cross menú. Luego tenemos mostrar cuadro de diálogo. Sí, voy a tener un botón que me va a mostrar una alerta en pantalla. ¿Sí? Acá tenemos, vamos a faltar un broker un show alert, que me va a decir, tiene como título, y como descripción, esta es la descripción. Por último, tenemos un botón que lo que va a hacer es cargar datos, ¿sí? Por ejemplo en la nube. En este caso, para eso definí, o sea, la idea es que cargue un conjunto de datos en la nube y me muestre el símbolo de carga, y que obviamente de forma correspondiente me lo oculte. Sí, para hacer esta persistencia en la nube, les recuerdo que este método lo que hace es persistir modelos. Entonces necesito que por ejemplo, este arreglo tiene que está definido dentro de un modelo. Entonces lo denominé modelo, que tiene como atributo conjunto, y este conjunto es un arreglo de enteros. Si lo he inicializado con su constructor, así que tenemos un arreglo vacío. Lo que voy a hacer al apretar el último botón, que es para cargar datos, voy a mostrar el el símbolo de cargar. Acá voy a construir una instancia del modelo, lo inicializo al conjunto de datos con, por ejemplo, los 10 primeros enteros, y lo que hago es persistirlo con el método save de cloud persistence al modelo, y luego lo que hago es ocultar el símbolo de carga. Así que
nos vamos a ir acá, con respecto a la segunda experiencia y los botones asociados, tenemos cerrar pantalla y cerrar pantalla dismiss. Están acá, cerrar pantalla, lo que va a hacer simplemente ejecutar un pop de dicho layout, y cerrar pantalla dismiss es ejecutar un dismiss de del layout. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo en esto en vivo, o sea, a través del Matterviewer. Y se abre. Genial, ahí tenemos lo siguiente. Tenemos la experiencia main, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, presionar abrir, y con abrir nos lleva a la segunda experiencia mediante un push, ¿sí? Entonces acá puedo presionar dos botones. Puedo presionar cerrar, que va a ejecutar un pop, y esto va a ser un método correcto, ya que yo puedo hacer pop si hice un push previamente, pero puedo, si no, apretar cerrar dismiss. Esto va a ejecutar un dismiss cuando se ha ejecutado previamente un push. Acá me va a faltar un error, ya que si hice un push, tengo que quitar esta experiencia con esta layout con un pop. Entonces, si yo aprieto cerrar, vuelvo al layout que tenía inicialmente. Vamos a poner a abrir de vuelta, o sea, me pushé a la segunda experiencia, y vamos a poner cerrar el dismiss. Como resultado, ahí aparece el error, ¿sí? Justamente porque no hizo un present previamente, sino hizo un push. Ahora, por ejemplo, vamos a ir de vuelta al app, vamos a poner abrir present. Si hizo un present de la segunda experiencia, debo cerrarla con un dismiss. Entonces vamos a poner cerrar dismiss. Perfecto. Vamos de vuelta a poner abrir present. Vamos a ver que salta un error si yo presiono sobre cerrar, ya que lo que ocurre es que hice un present de la experiencia. Vamos de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es abrir menú. Con abrir menú, esto me pusheaba el cross menú, ¿sí? El cual tenía como ítem la experiencia 2 y la 3. Ya era la 2 y la 3, yo creo que había hecho bien. Esta es la segunda y esta es la tercera. Genial. Ahora, si aprieto mostrar cuadro de diálogo, ahí me aparece el show alert, un show alert simple, ¿ok? Y si apretamos el último botón, deberían poder ver el símbolo de carga. No sé si se alcanza a ver, me parece que fue muy rápido. Hagamos una vuelta. Bueno, no se alcanza a ver. Pero en teoría cuando... Ahí está. Creo que no le alcanza a capturar el screencast. Pero bueno, si ustedes, una vez que les compartamos la aplicación, al presionar el último botón, lo que va a ocurrir es que aparece el símbolo de carga, que aparece y desaparece. Ahora sí, vamos a retomar con esta parte de la clase, que es de revisión de módulos y funciones.
Bueno, vamos a recordar qué es un módulo. Entonces, este es básicamente es un contenedor que permite agrupar variables y funciones. Y variables son las denominadas variables de módulo. Las variables de módulo tienen alcance global en la app. Por otro lado, tenemos, bueno, ahí se pueden definir también funciones, y estas funciones pueden o no recibir argumentos y pueden o no retornar algún tipo de dato. Para definir un módulo, uno tiene que utilizar la palabra reservada módulo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, módulo, tenemos un módulo de nombre módulo, y dentro, o sea, entre llaves, en el cuerpo del módulo, uno define ahí las variables, si son necesarias, o bien uno define funciones. Para definir variables de módulo, uno debe colocar allí dentro el tipo de dato seguido del nombre de la variable. Y en cualquier lugar de la aplicación uno puede acceder, por ejemplo, a variables de módulo colocando el nombre del módulo seguido de un punto, seguido del nombre de la variable que se encuentra en dicho módulo. De forma similar las funciones. Si uno quiere acceder a funciones que están definidas en dicho módulo, uno coloca el nombre del módulo, seguido de un punto, seguido del nombre de la función, y si esta requiere de argumentos, bueno, uno debe pasarle los parámetros correspondientes. Esto lo vamos a ver enseguida. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código autónomo que permite ejecutar sentencias de código. Una de las cuestiones era que no se permite la sobrecarga de funciones en un mismo módulo. Esto quiere decir que uno no puede utilizar un mismo nombre para definir otra función en el módulo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como ejemplo una función que se llama función 1, que recibe un entero y devuelve un entero. Pero también se ha definido una función 1 que recibe un double y retorna un double. Bueno, en este caso, dos funciones que tienen el mismo nombre no está permitido. Tipos de funciones, teníamos con parámetros o sin parámetros, y podían retornar o no algo. Con respecto a los parámetros de una función, estos son un conjunto de argumentos separados por comas y encerrados entre paréntesis, ¿sí? Y para cada parámetro se debe definir su tipo y un nombre. Acá tenemos ejemplo, función salario base, el nombre de la función, y tenemos el conjunto de argumentos, en azul. En este caso, en el primer caso tenemos un solo parámetro, de tipo integer y de nombre años consolidados, y entre llaves se debe colocar el bloque de código de la función. En el segundo caso tenemos como argumentos tenemos dos parámetros, uno de tipo integer y otro de tipo array de persona, y donde persona es un modelo que ha sido definido en algún lugar de la aplicación, ¿no? También uno puede tener una función sin parámetros, es decir, una función, el nombre de la función seguido de un paréntesis vacío. Bueno, con respecto al retorno de funciones. Funciones con retorno. Una función con retorno debe especificar el tipo de retorno. Bueno, esto es obvio, el nombre de la función, en el paréntesis, digamos, sus parámetros, y en el cuerpo de la función definirlo entre llaves. Y el cuerpo de la función termina con la sentencia return, que marca el final de la función. Y eso que se coloca en el return debe ser del mismo, o sea, del tipo de dato que va a retornar justamente. En este caso, tiene el broker local persistence get nombre,
es un servicio que utiliza el método get, que me va a retornar un modelo de datos, en este caso de tipo persona, que es el tipo de dato retornado. Funciones sin retorno. Para las funciones sin retorno se debe especificar la sentencia void previo a la definición del nombre de función. Ahí tenemos un caso donde uno coloca void, nombre de la función, entre paréntesis argumentos que los tiene, en este caso array persona empleados, y lo que hace es ejecutar un servicio externo, así que eso lo vamos a ver más adelante. Pero no me va a devolver nada la función. Simplemente llevo a cabo esa acción. Luego tenemos el tema este del acceso a variables dentro de una función. Dentro del bloque de una función, o sea, del cuerpo de la misma, se pueden acceder a variables locales, variables definidas en el módulo que contiene a la función o de otros módulos, y variables globales. Si las variables globales son aquellas que pueden ser accedidas en cualquier punto de la aplicación, y las de módulo son de alcance global, y uno tiene que recordar que estas deben ser, si uno las quiere utilizar, se deben acceder con el nombre del módulo al que pertenecen, seguido un punto, seguido de su nombre. Y acá tenemos un ejemplo de un módulo denominado salario, y en el mismo tiene variables de módulo, que tenemos de tipo double, integer, bool, un map de personas, y además tiene una función que recibe un entero y me devuelve un double, ¿sí? Y vemos que en la sentencia return hace uso de variables de módulo, ahí como les dije, indicando el nombre del módulo, el nombre de la variable, y así sucesivamente. Si hubiese definido de forma externa al módulo una variable global definida en el bloque application, la puedo usar tranquilamente sin necesidad de especificar a módulo o lo que sea, porque es una variable justamente que se define más allá de cualquier estructura que no sea una aplicación. Llamadas funciones. Esto recuerden siempre que una función puede ser invocada de manera estática desde cualquier bloque de ejecución, y de esta forma, ¿sí? Nombre del módulo, nombre de la función, y entre paréntesis deben colocarse y listarse cada uno de los parámetros que necesita la misma. Bueno, antes de, digamos, resumen, vimos, o sea, que se estudiaron los servicios de la interfaz de usuario a partir de casos de uso, y también se recordaron diversos conceptos sobre módulos y funciones vistos en la clase 4. Bueno, consultas o dudas, ya saben, pueden comunicarse a través del foro, o bien pueden escribir a soporte, o bien a cualquiera de nosotros, ¿no? Les estaremos contestando, ya sea dudas de las clases, o si están haciendo las aplicaciones de desafío, o reproduciendo los ejercicios y ejemplos de las clases. Ya saben, pueden sin miedo consultar. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, veamos acá que aparecen dos. Bien, ok, con respecto a esta, bien, no, las clases siguen siendo los martes y los jueves. Lo que yo dije acerca del jueves es que voy a dar voy a revisar los conceptos de la primera evaluación que se realizó un par de días atrás, y a partir de hoy voy a empezar a incorporar temas
que se han visto en clases anteriores y que según una encuesta que le hemos dado, han marcado como que estaría bueno poder revisarlos y volver a dictarlos debido a la dificultad de los mismos y a lo mejor porque no han sido correctamente abordados en el tiempo que dura la clase. Después, ¿cuál sería la correcta separación de archivos? Ok. Eh, bueno, con respecto a esto, uno puede distribuir las distintas estructuras que tiene la aplicación, o sea, como por ejemplo módulos, modelos, experiencias, etcétera, como ustedes quieran. O sea, no hay una correcta separación. Depende también del tamaño de la aplicación que uno esté desarrollando. Si quizás es muy grande, tenerlos agrupados, todas estas estructuras en un mismo archivo puede resultar confuso y poco claro. Entonces ahí es conveniente quizás utilizar más archivos y por ejemplo, en una colocar módulos, en otra función, perdón, módulos, otra contextos de reglas, en otra experiencia, pero es a gusto de cada uno. Obviamente que mientras más grande sea la aplicación es más difícil de, de manejar, o sea, en cuanto a cantidad de código y conviene ir agrupando o separando de acuerdo a lo que a uno le convenga. Y vi la consulta que llegó, sí, vi la consulta que llegó al email. Lo que dije al principio es que no había alcanzado eh, a responderlos ayer, así que van a ser, bueno, van a recibir una respuesta entre hoy y mañana. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, nos vemos la próxima clase, el jueves. Y bueno, no duden en comunicarse si tienen dudas en cuanto a cómo están encarando las aplicaciones eh, o sobre los ejemplos. ¿Sí? No tengan miedo en comunicarse y expresar bueno, las dificultades que estén teniendo. Así de forma más fácil los podemos ayudar y que no se vayan quedando en el camino o se vayan sumando cosas sin tener, o sea, que se siga construyendo conocimiento teniendo dudas de conceptos más básicos. Así que, bueno, si no hay más dudas, nos vemos la próxima y espero que les haya gustado la clase. Adiós a todos.